Hola, saludo cordial para todos. Seguimos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, su continuación, donde dice la palabra de Dios. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vengan, vámonos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: Denle ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5.000 hombres. Jesús camina sobre el agua. Después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente, y cuando lo hubo despedido se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles: Calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Recorrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos, a donde iban a decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que todos dejaran tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Para la enseñanza de hoy tomaremos la cita bíblica que dice: No solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda la palabra que sale de los labios de Dios. Notaremos la influencia que tenía Jesús sobre las personas, que no tenía tiempo para comer él y sus discípulos por causa de mucha gente. Jesús tomó la decisión de irse a un lugar apartado con sus discípulos. Al bajar Jesús de la barca, tuvo compasión de la gran multitud de personas que estaban en el lugar donde Jesús había llegado. Comentó que estaban como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos la gran obra de Jesús, quien en sus enseñanzas proclamaba la palabra de vida eterna. Todos aquellos que escuchaban su mensaje quedaban sorprendidos por su gran sabiduría y sobre todo su gran amor hacia los seres humanos. También destacaremos su entrega de servir y demostrar grandes milagros que solo puede hacer el verdadero Hijo de Dios. Jesús da de comer a una gran multitud. Cuando sus discípulos le sugieren que ya era tarde para despedir a la multitud, para que fueran a conseguir alimentos en los lugares vecinos, a lo cual respondió Jesús: ¿por qué no les dan ustedes de comer? Hicieron saber a Jesús que no tenían dinero suficiente y que solo contaban con 5 panes y 2 peces. Es importante decir que los apóstoles no tuvieron la fe suficiente en ese momento en Jesús y se les olvidó los grandes milagros que hacía frente a ellos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció la bendición. Sus discípulos repartieron los panes y los peces a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, pero aún llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. La gran enseñanza es destacar el gran amor de Jesús en todas sus expresiones y resaltar su acción milagrosa como solo Él lo puede hacer, glorificando el Padre Celestial en toda su obra. Como creyentes en Dios y Jesús, nuestro mayor anhelo debería ser el de buscar del Padre Celestial con todo nuestro corazón y alma, que así como somos conscientes del alimento diario para vivir, tener la misma capacidad de conciencia para aceptar a Dios en nuestras vidas, donde nos ofrece un alimento celestial, al que nunca se le acabará. Dicho alimento nos es dado por medio de Cristo Jesús. Del texto donde Jesús camina sobre el agua, tomaremos la reseña de los discípulos solos en la barca, con el viento contrario y remando con dificultad. Podemos hacer una comparación de esta situación de los apóstoles con nuestra vida diaria. Vemos nosotros cómo nuestras vidas se van extraviando del propósito de Dios, que es en verdad libertad, paz, amor, fe y esperanza. El otro ejemplo es tomado cuando ya Jesús estaba con los discípulos en la barca. Toma el control de la situación calmando el viento y echando afuera el miedo. Cuando dejamos el control de nuestras vidas a Dios, todo se torna diferente. Vivimos con un propósito, hay paz, armonía, amor, esperanza y una fe y vida renovada. Es lógico que al dejarnos moldear por Dios, nuestras vidas cambien completamente. Él es nuestro creador y nos conoce antes de nuestra propia existencia. Bueno, agradecemos a Dios porque nos sigue dando el espacio de difundir su palabra. Agradecemos de todo corazón a quien escuche
el mensaje, que por favor lo difundan y terminamos con estos mensajes. Es preciso recuperar el valor de la fe en la vida de cada día. Es nuestra experiencia personal. La fe a menudo se fortalece aún más en el sitio de la frustración. La fe es como una brújula en la tormenta y en la niebla. Con fe una muralla es una telaraña y sin fe una telaraña es una muralla. Bueno, agradecemos por su atención, que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.